Ya. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. Gracias a los compatriotas del Perú profundo, muchas gracias a todos los peruanos fuera de nuestras fronteras. Gracias, hermano, por sintonizarnos todos los días. Muchísimas gracias, Perú, por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. Ágora Popular Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, hermano. Compatriotas, vamos a empezar con lo siguiente. Mucha gente en las redes sociales me han dicho lo siguiente, de que tu fiscal, tu impoluto fiscal, tu fiscal ejemplo de la nación, ha liberado a Dina Boluarte, ¿no?, de la muerte en los Andes en la protesta pasada. Esta es la gente, hermano, que envenena el alma. Esta es la gente que no le gusta esto. Para ellos va. Acá dice, para ti, no te lanzo una palabrota por respeto a las personas que están acá. No es mi fiscal, es el fiscal de la nación. ¿Te guste o no? Es el fiscal de la nación. Y este fiscal no ha archivado nada, absolutamente nada, sobre la señora Dina Boluarte. Al contrario, el día de ayer, este valiente fiscal Juan Carlos Viana Campana ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la señora Dina Boluarte y contra todos los que resulten responsables por el genocidio de 44 personas. Acá está. Acá dice, mira, Fiscalía presenta nueva denuncia contra Dina Boluarte y exministros. Acá está. Para esos imbéciles que me dicen que es tu fiscal, acá está. Él no ha archivado nada. Ya lo denunció ante el Congreso de la República. Acá dice, 44 muertos sepultan a Dina Boluarte. Para ustedes que malinforman a la población, para ustedes que les gusta socavar el trabajo que está haciendo este valiente fiscal Juan Carlos Viana Campana. Acá está. 44 muertos sepultan a la señora Dina Boluarte. Chocherita. Silencio. ¿Ya? Acá está. Eso lo vamos a profundizar, hermano, en el transcurso, como está Brava Blanca. ¿Por qué te paras ahí? Párate acá. He llegado yo, pues. Párate acá. Estoy escuchando el piso. ¿Ah? ¿O tienes miedo? Buenas tardes con todos. A ver, saluda, saluda. Buenas tardes con todos. Este va a tomar desayuno. ¡Viva Perú! ¡Viva! Cuidado con esa broma, hermano. No sé, no hay tipo de broma, compatriotas. Muy bien. Para la próxima. Vamos a empezar, hermano. Mira, Chocharita, es triste para nuestros amigos peruanos, es triste, es lamentable, ¿no?, que se pierdan vidas. Es triste, es lamentable que seres humanos dejen de existir. Es muy triste para la familia, hijos, para todos. Chocharita. ¡Silencio! Hermano, ¡No interrumpan! ¡Cállese la boca, carajo! ¡No escuchen, hermano, lo que está pasando en Venezuela es triste, ¿no? Los medios de prensa de nuestro país están diciendo, hay 12, 13 muertos. Eso es cierto, pero esta misma prensa que todos los días saca titulares de que Maduro está masacrando a su población, pero nunca han dicho nada, nunca dicen nada por los casi 80 muertos en los Andes. Estos señores no les interesa la muerte del andino. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Pero están preocupados lo que pasa en Venezuela. Señores medios de prensa, deberían de preocuparse de la misma manera por los más de 80 muertos peruanos en las protestas pasadas. Ahí se callan la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he dicho, hermano, el mundo está viviendo una guerra ideológica. Esto es una guerra ideológica. ¿Entre quiénes? Entre el neoliberalismo y el nacionalismo. Los BRICS, ahí están.
Por eso todos estos gobernantes de la extrema derecha condenan lo que ha hecho Maduro, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Acá está. Acá dice en letras muy pequeñas, dice acá abajo: China y Rusia felicitan a Maduro por su triunfo en las elecciones presidenciales. Acá está. Acá está, señores. China y Rusia felicitan a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones presidenciales. Se ha sumado la India, se ha sumado Irán. Ahora Irán es terrorista. Claro, pues, hermano, ese término de terrorismo lo dio la tierra del tío Sam. Eso es la verdad. Acá está. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una guerra ideológica al más alto nivel. Todos los que apoyan al neoliberalismo brutal van a decir lógicamente que Maduro es dictador, que es asesino. Pero cuando la señora Dina Boluarte ordenó reprimir brutalmente las protestas pasadas, donde hubo más de 80 muertos, estos mismos miserables se quedan callados, no levantan su voz de protesta. O sea que para ellos, cuando la extrema derecha protesta, es porque hacen patriotismo. Pero cuando protesta el pueblo, esos son vándalos terroristas. Eso es la verdad. Ahora, hermano, ¿cuál es la preocupación? Hay un señor que me dice: no te metas con el dólar. Yo me meto, carajo, con quien la regalada gana se me da. ¿Ah? Me dice: no te metas con el dólar. ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a meter con el dólar? El que me habla así, hermano, te apuesto, te aseguro, que no sabe ni tiene la menor idea cómo es que el dólar se impuso en el mundo como la única moneda para realizar cualquier transacción financiera comercial, especialmente en los rubros de minería e hidrocarburos. Y me dice: no te metas con el dólar. ¿Quién diablos eres tú? Escuche esto. Es bueno explicarle al pueblo peruano, a ese Perú profundo, a ese Perú que por muchos años, por centurias, no han sabido entender por qué el dólar tiene una inmensa primacía en el mundo. Porque lo impusieron por la fuerza de las armas. Porque lo impusieron por la fuerza de las armas. ¿Y quién lo impuso? Los Estados Unidos de Norteamérica. Le voy a explicar. Te pregunto, hermano, ¿por qué? Hay que preguntárselo siempre. ¿Por qué todas las organizaciones de alcance planetario, vuelvo a repetir, ¿por qué todas las organizaciones de alcance planetario, todos tienen su sede en los Estados Unidos? ¿Por qué? Todo. ¿O hay alguna sede de alcance planetario que está en el África, en Europa, en América? Todos están en los Estados Unidos. Ahí están todos. Ahora, ¿cómo se impone el dólar en el mundo? ¿Cómo se impone el dólar en el mundo? Mire, hermano, cuando se crea la Reserva Federal, el 23 de diciembre del año 1913, se crea la Reserva Federal, ¿no? Y la Reserva Federal es el único organismo en el mundo que imprime dólares. No hay otro. No hay otro. ¿Y quién lo creó? El presidente norteamericano, ¿cómo se llama este señor? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson lo creó el 23 de diciembre del año 1913. ¿Y por qué lo creó? Por la presión de la familia los Rockefeller, la presión de la familia de los JP Morgan y la presión de la familia de los Rothschild. Ellos lo crearon, entre otros. Por si acaso, hermano, la Reserva Federal es el accionista mayoritario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eso es la verdad.
Ahora, cuando se impone al dólar como única moneda, ¿no?, para realizar transacciones financieras, especialmente en el rubro de minería, hidrocarburos. Escuche esto para ti que me dicen no te metas con el dólar está en picada. ¿Dónde fue? En la famosa conferencia de Bretton Woods. En la famosa conferencia de Bretton Woods que se llevó a cabo entre el 17 de julio al 2 de agosto del año 1944. Vuelvo a repetir, la conferencia de Bretton Woods entre el 17 de julio y el 2 de agosto del año 1944, ahí se impuso el dólar como la única moneda para transacciones minería y petróleo. Ahí fue. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que dijo todo esto? El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, el presidente que gobernó más tiempo Estados Unidos, 12 años. Él gobernó 12 años. Entonces, ¿y quién fue el presidente norteamericano que gobernó menos tiempo Estados Unidos? William Harrison. William Harrison solamente gobernó 32 años porque una neumonía lo eliminó. Esa es historia pura. Muy bien. Para ti que me dice no se metas con el dólar, en esa conferencia de Bretton Woods, Chucherita, necesito absoluto silencio, hermano, por favor. Es que deben de entender, hermano, que tengo 74 años de edad, por favor. Tengo 74 años de edad. Entonces, todas las ideas vienen y cuando escucho interrupción es como un cortocircuito. Eso tienen que entender. ¿Qué es bueno para el Alzheimer? La lectura. La lectura es la mejor receta para no sufrir de Alzheimer. Esa es la verdad. Muy bien, hermano. En esta conferencia de Bretton Woods, el dólar se impuso en el mundo por la razón de la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos a postremerías de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasó, hermano, ahí? Ahí dijeron, se debe de crear dos instituciones financieras para dominar el mundo. Y lo crearon. ¿Cuál fue? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí se ordenó la creación de la Organización de los Estados, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo fue? 26 de octubre del año 1945. Ahí se ordenó que todos los países en el mundo deberían tener sus reservas en dólares y no en oro. En la conferencia de Bretton Woods, ahí se ordenó. Por eso el Perú creó en el año 1928 el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y quién fue su primer presidente directorio? El señor Eulogio Romero. ¿Y quién es Eulogio Romero? El tatarabuelo de Dionisio Romero. Señor, para ti que me dice no te metas con el dólar. Esa es la verdad. ¿Y quién creó ese Banco Central de Reserva del Perú? Augusto Bernardino Leguía. Él lo creó. Muy bien. Pero hubo un presidente norteamericano llamado John Fitzgerald Kennedy. Este señor fue el 35º presidente de los Estados Unidos de América, el único católico hasta ese momento. Este señor se quiso tumbar a la Reserva Federal. Por eso, el 6 de junio del año 1962, saca una orden ejecutiva en los Estados Unidos. ¿Qué cosa es una orden ejecutiva en Estados Unidos? Igual que un decreto supremo en el Perú. Y hasta ahorita se me viene a la esa orden ejecutiva es el número 11.110. Orden ejecutiva número 11.110 del 6 de junio de 1962. ¿Qué cosa dice ahí? Dice, con esa orden ejecutiva
se le arrebataba a la Reserva Federal el monopolio para imprimir dólares y lo pasaron a la Secretaría del Tesoro norteamericano, John F. Kennedy. Consecuencia de ello, ¿qué pasó con Kennedy? 22 de octubre del año 1963 lo acribillaron, lo asesinaron y nunca se encontró el responsable. Hubo una comisión que se llamó la Comisión Warren, y la Comisión Warren, ¿a quién diablo lo culpó? A Harry Oswald, a él lo culpó. Harry Oswald fue capturado, recluido en una comisión en Texas. ¿Qué pasó ahí? 2 días después, un delincuente de poca monta ingresó y le metió 2 balazos y murió el testigo principal. Ahí se acabó el problema. Por eso, hermano, para que tú me digas que no te metas con el dólar, yo soy Augusto de Conga, soy nacionalista, y si yo llegaría a la más alta magistratura de la nación, te juro por mi madre que al Perú lo metería al BRICS. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Cuando algún presidente, alguna nación se levantó contra el dólar, fue invadido y los líderes fueron ejecutados, ahí está Omar Torrijos, ahí está Saddam Hussein. ¿Por qué asesinaron a Saddam Hussein? Pero la élite mundial es experta en crear o inventar situaciones para hacer creer a la población mundial que lo que digan eso es cierto. Saddam Hussein está construyendo armamento de destrucción masiva que está prohibido y todo el mundo lo creyó. Invadió Irak, capturó a Saddam Hussein y el 30 de diciembre del año 2008 Saddam Hussein fue ahorcado en los Estados Unidos. ¿Cuál había sido el delito de Saddam Hussein? Vender su petróleo en euros y no en dólares. Eso fue lo real. El otro, a este nacionalista Muammar Gaddafi, que gobernó Libia por 40 años. Cuando Gaddafi llega al gobierno libio, Libia era un desastre. Entonces este señor Gaddafi, por todas las formas, vio cómo desarrollar a su pueblo. Él decía, mientras algún libio no tenga casa, mis padres seguirán viviendo en un campamento, y sus padres murieron en un campamento. ¿Qué hizo Gaddafi? Empezó a buscar petróleo. Cavó más de 1.300 pozos de 1 kilómetro de profundidad en el desierto del Sahara, que también eran sus fronteras. Pero en vez de encontrar petróleo, encontró agua. Con esos 1.300 pozos de agua, lo filtró y este señor creó un gran río artificial. Un gran río artificial. Y con ese gran río artificial irrigó todo ese desértico del Sahara. Y Libia se volvió un agroexportador en potencia. Gaddafi, como tenía tanto dinero producto de su agro en el desierto, tenía más de 800.000 millones de dólares en bancos ingleses. ¿Qué quería Gaddafi? Gaddafi dijo, voy a crear un gran banco africano para prestar dólares a los 53 países del continente negro, pero sin intereses. ¿Con quién estaba chocando? Hágala. Con la Reserva Federal, con la élite mundial. Muy bien. ¿Qué pasó? Los norteamericanos querían eliminarlo hace mucho tiempo, pero no podían.
pero aprovecharon un acontecimiento llamado la Primavera Árabe, cuando estalla el 10 de diciembre del año 2010 en Túnez. Ahí empieza la Primavera Árabe. Un estudiante universitario, Bouazizi, era un ambulante como acá. Vinieron los guardias que custodiaban las calles, le quitaron su mercadería, ¿no? Y este señor ya no tenía con qué sustentar su educación. ¿Qué hizo este señor en protesta? Se echó combustible y ardió como un bonzo. Ese hecho levantó a todo el pueblo de Túnez y derrocaron al gobierno. Ese hecho llegó hasta Egipto y derrocaron al gobierno de Egipto. Ese hecho llegó a Siria, desestabilizó Siria. Ese hecho llegó hasta Irán, desestabilizó Irán. Ese hecho llegó a Libia. Ahí apareció la coalición internacional liderada por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hizo? Localizaron dónde se encontraba el señor Muammar Gaddafi. Y el 20 de octubre del año 2011 lo eliminaron empleando un dron. Lo mataron. Hoy, ¿cómo está Libia? Un desastre, guerra civil, su río artificial está desapareciendo. ¿Y quién diablo dice algo por eso? Nada. Si tanto a la extrema derecha le preocupa Venezuela o le preocupa las dictaduras, ¿por qué no se preocupan por Nicaragua? ¿Por qué no se preocupan por Haití? ¿Por qué no se les preocupan por otros pueblos, carajo, como Eritrea, como Somalia, como Sudán o como la República Democrática del Congo? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué se preocupan tanto por Venezuela? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Nicaragua, ni Haití, ni El Salvador, ni Sudán, ni Somalia tienen recursos naturales. ¡No tienen! ¿Y por qué se preocupa mucho por Venezuela? Por su petróleo. Por su petróleo. Por eso se preocupan. Por eso le hacen la vida imposible. Y si los venezolanos lloran acá, de repente tienen razón, lloran, sufren, no sé. Pero les pregunto a ustedes venezolanos que están protestando, llorando por el triunfo de Maduro en todo el mundo. Así como ustedes condenan a Maduro, así como ustedes condenan brutalmente lo que hace, es cierto, hermano, hay muerte en Venezuela. A mí también me duele mucho, carajo, que personas inocentes paguen por culpables. Pero les pregunto a ustedes venezolanos que están fuera de su país, ¿por qué diablos no protestan en la embajada de los Estados Unidos para que desbloquee a Venezuela? Se mueren de miedo. ¿Por qué no lo hacen? Son cobardes. ¿Por qué no lo hacen? Hay que ser justo, hay que ser realista. Solamente nos venden la cara de una moneda, pero la otra no. Venezuela ha sido bloqueado por los norteamericanos. Eso es cierto. ¿O alguien tiene alguna duda? Eso no es ser comunista, eso no es ser socialista, eso es explicarle al mundo por qué diablos no hay un desbloqueo contra Venezuela, por qué el Reino Unido se ha apoderado de su oro, por qué los más de 2.500 grifos venezolanos en Estados Unidos lo han expropiado. Eso tienes que reclamar, venezolano que llora por el triunfo de Maduro. Eso reclama en la embajada de los Estados Unidos. 2.500 grifos lo han expropiado. Su oro en Venezuela está incautado. Así es, hermano. Pero ¿qué cosa ha hecho Rusia con China? ¿Qué han hecho? Han felicitado el triunfo del señor Nicolás Maduro, igual el presidente chino y la India. ¿Por qué? Estamos viviendo, vuelvo a repetir, guerra ideológica. Los más poderosos, la élite mundial,
los monopolios mundiales siempre han querido imponer su capricho al mundo. Cuando explotaron el África por centurias, se llevaron su oro, su plata. ¿Cómo es el África? El África también está protestando, se está levantando porque ya se cansaron. Por eso se unen con Rusia. El mundo, hermano, quiere un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque esos pueblos que fueron sometidos nos llamaron subdesarrollados, nos llamaron país de tercer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué país de tercer mundo? ¿Por qué? Hoy ya no nos llaman ni subdesarrollados ni países de tercer mundo, hoy nos llaman países emergentes. ¿Cómo cambia, no? ¿Qué dijeron? No, tercer mundo es muy despectivo. Cambiemos a subdesarrollado. No, muy despectivo. Mejor países emergentes. Pero seguimos siendo explotados. Eso es lo que pasa. Es por eso, hermano, esto lo repito una y otra vez para entender. Es por eso que cuando Putin, ¿por qué Putin invade Ucrania? ¿Por qué? ¿Porque se le dio la regalada gana? Mira, cuando se crea la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que hoy en día agrupa más o menos 35 países, uno de los acápites de ese tratado dice que la OTAN no debe avanzar en el este de Europa. Ahí está, no debe de avanzar hacia el este de Europa. No debe llegar a los países bálticos. No debe llegar. Pero ¿qué hizo la OTAN? Siguió avanzando. Siguió avanzando. Entonces los rusos dijeron, si Ucrania se vuelve parte de la OTAN, entonces nuestras fronteras van a estar desguarnecidas, van a estar a merced de 35 países que conforman la OTAN. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Para guarecer sus fronteras, invadió Ucrania y el mundo protestó. Como tienen el dominio, el monopolio de la información mundial, entonces en todo el mundo se hizo eco de esto y condenaron a Rusia por su brutal invasión. Pero cuando invadieron Afganistán, cuando invadieron Cuba, cuando invadieron Nicaragua, cuando invadieron Irak, ¿quién dijo algo por ellos? La historia es así. Ellos nos venden como los salvadores, como los buenos, como el hombre araña. Váyanse al carajo, son invasores. Entonces, hermano, mira, nada, no pasa nada. Ahora, ¿qué dijo Putin cuando se inicia la guerra en Ucrania? Dijo lo siguiente: mi guerra no es contra Ucrania, mi guerra es contra un mundo unipolar, mi guerra es contra un mundo bipolar, mi guerra es para instaurar un mundo multipolar. Y ahí estamos en la dirección. Una pregunta: ¿por qué el sol peruano no puede tener validez en Rusia? ¿Por qué el rublo no puede valer en la China? ¿Por qué el yen japonés no puede valer en el Perú? ¿Por qué el sol peruano no puede valer en Brasil? ¿Por qué? Por la imposición del Bretton Woods, 17 de julio al 2 de agosto de 1944. Nos impusieron al dólar como la única moneda para utilizarlo. Por eso los grandes bancos centrales de China, Rusia, otros países, están cambiando sus reservas de dólares por oro. Ahora, el
segundo mayor productor de crudo del mundo, Arabia Saudita, hace poco ha dicho lo siguiente: mi petróleo ya no lo voy a vender en dólares, lo voy a vender en la moneda de que país me quiere comprar. ¿Está bien o está mal? Hoy barcos cargueros norteamericanos ya no pueden ingresar al Mar Rojo, ya no pueden, porque la gente se ha cansado, el mundo se ha levantado, el mundo protesta, el mundo protesta. ¿Por qué? Porque no tenemos que, hermanos, nos están explotando demasiado. ¿Ah? ¿Por qué al Perú? ¿Por qué? Nosotros no somos Nicaragua, nosotros tenemos ingentes recursos económicos. Somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo. Eso tenemos que entender. Tenemos la más grande reserva de cobre en el mundo en La Bamba. Pregúntate, peruano, en Apurímac, ¿hay siquiera un hospital del niño de alta tensión tecnológica? No hay. ¿Y por qué diablos no hay? ¿Por qué? Porque adormecieron al pueblo. El lugareño era pastor, era ganadero, y veía desde las alturas cómo de sus socavones salían cientos polvos cargados de minerales. Hoy ese pueblo ha pensado, hoy ese pueblo ha dicho: ¿por qué diablos se llevan mis recursos y no tengo ni una buena carretera, no tengo un buen hospital, no tengo un puente? Por eso la gente protesta. Páseme la rebelión de la masa. Rebelión de las masas. Acá no se trata de levantarse en armas, no, sino que el pueblo se levanta. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué protesta el pueblo? ¿Por qué el pueblo, carajo, para y pitea? ¿Por qué? Porque conoce que lo están saqueando, que lo están robando, porque sabe que lo están robando. Y eso está pasando en el Perú. ¿Quién dice algo acá? ¿Algún congresista? No. Tengo una información de muy alto nivel que en el ejército del Perú, ¿no?, están tratando de mellar la imagen de Augusto de Congas. ¿Por qué? Porque he denunciado muchos hechos, abuso contra los subalternos aquí en este espacio, pero no les tengo miedo. Si ustedes hacen algo contra mí, me van a hacer famoso. Señores que defienden este gobierno genocida, para ustedes, generales del ejército que defienden este gobierno genocida, yo soy Augusto de Congas y no les tengo miedo y voy a seguir hablando. Pueden complotar contra Augusto de Congas, pueden decir muchas cosas de Augusto de Congas, pero ni siquiera eso me atemoriza, porque yo creo en el karma. ¡Viva Perú! Agarra, hijo. Por eso, hermanos, lo que está pasando allá en Venezuela es una guerra ideológica. ¿Qué cosa es lo que buscan? ¿Cuál es el fin de los grupos de poder de la élite mundial? ¿Cuál es? Tumbar a Maduro. ¿Y por qué tumbar a Maduro? Para apoderarse de su petróleo. Es simple. Yo no soy terrorista, vete al carajo. Comunista, va, vete al carajo, imbécil. Yo soy nacionalista. Soy de la casta, del linaje, del estirpe de militares nacionalistas, como Juan Velasco Alvarado, como Rafael Rubio o como Luis Banchero Rossi. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Mira, como chinos y rusos ya reconocieron a Maduro, entonces, ¿qué puede pasar en el futuro? De que esos dos grandes países, y Brasil y la India,
pueden invitar a Venezuela a ser parte de los BRICS. Puede pasar. Eso es el fin. Pueden invitar a Venezuela para ser parte de los BRICS. Y si Venezuela pasa a formar parte de los BRICS, entonces los BRICS van a tener el monopolio mundial del petróleo. ¿Qué le parece? No soy doctorado, hermano, en nada, no tengo maestría, me considero un peón de esos pueblos olvidados, un general de esos pueblos olvidados que hoy tienen voz, que hoy tienen voto en este humilde espacio Ágora Popular Augusto de Congas. Eso es el fin, eso es el temor, es el temor de los grupos de poder. Por eso China y Rusia no felicitaron inmediatamente a Maduro. Es un respaldo tremendo, el abrazo del oso y el abrazo del gigante asiático y la India. Y si lo invitan y Venezuela vuelva a decir vas a ser parte de los BRICS, entonces el monopolio mundial del petróleo lo van a tener los BRICS. ¿Y qué va a pasar ahí? Los BRICS no van a decir cómprame tu petróleo en dólares, cómprame el petróleo en tu moneda. Y el dólar, para ti que me dices, por eso he tocado esto, señor, que me dijiste no te metas con el dólar, yo me meto con quien la regalada gana se me da. A mí nadie, hermano, me va a poner, carajo, qué cosa tengo que decir, ¿no? Por eso, hermano, esa es una guerra ideológica elevada a la máxima potencia. No es Maduro. La situación, el kit, el meollo, es el petróleo venezolano. Eso es. Y la élite mundial quiere tomar el control del petróleo venezolano, pero de la otra parte los BRICS defienden a Maduro. Eso es lo que pasa. Se lamenta la muerte, lo lamento muchísimo, pero también estos medios de prensa deberían de haber de la misma forma lamentarle más de 80 muertos en los Andes. Puedo hablar mucho, hermano. Para terminar, para aquellos que me decían que tu fiscal, me decía en las redes mucha gente, ahí está tu fiscal inmaculado, impoluto, que decía, ha archivado las denuncias por las muertes de la señora Dina Boluarte. Tráeme preso. Acá está, dice, muertes sepultan a Dina. ¿Quién? Este valiente fiscal aymara, Juan Carlos Viena Campana, a quien dicen que es mi fiscal, es el fiscal de la nación, te guste o no, es el fiscal de la nación. Este señor, el día de ayer, ha denunciado a la señora Dina Boluarte ante el Congreso de la República por la muerte, haciéndolo responsable a ella y a los que resulten responsables como al señor Matárola por la muerte de 44 peruanos altoandinos. Ya está en el Congreso de la República. Ahora, ¿qué puede pasar acá? El Congreso no lo va a investigar, pero la denuncia está ahí. Ahí está la denuncia. Este Congreso no lo puede investigar, pero un futuro Congreso nacionalista, desde el primer día, va a abrir esta investigación. Eso está por seguro, hermano. Por eso, compatriota, el día negro para la señora Dina Boluarte se cierne sobre ella. Días oscuros le esperan, porque son muchísimas vidas que cegó esta señora al ordenar la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reprimir brutalmente las protestas pasadas con armamento de alto poder destructivo. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. ¿Quién vendrá? Pasacura, muchas gracias, hermano, gracias, Perú. Gracias, compatriotas, muchas gracias.